Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Fernando Pellitero nos trae a Baby Metal y bueno, es la canción Line o Line oficial, ¿vale? Un vídeo oficial. Así que bueno, dice aquí lo siguiente. Bueno, dice el tema se llama, como decíamos, ¿no? Line con dos is. Dice que muchos reactores lo leen con una sola. Vale. Y se le echan los fans encima. Bueno, pues O sea, que es Line. Line, de acuerdo. Pues lo pondremos con doble I, no hay ningún problema. Bueno, lo de los fans que se nos echan encima nos suele pasar porque como vamos a ciegas y no tenemos muchas veces indicaciones, pero mm, como digo siempre, a veces se acierta y a veces se aprende. Entonces, cuando cometemos una metedura de pata, pues aprendemos para la siguiente o por lo menos tratamos de hacerlo. Así que gracias Fernando por el aviso. Y bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, me ha quedado claro que es IINE, ¿vale? I-I-N-E, ¿vale? IINE, claro, lo que ocurre también, y lo entiendo, es que según la tipología, la L mayúscula muchas veces parece una I. Entonces, de la I a la L, claro, la gente lo ve Claro, seguido y se confunde. piensa que es O sea, line, que es INE. INE, correcto. Bien, bueno, me llama la atención el ambiente discotequero que hay desde el principio, aunque ya entramos aquí en otro modo distinto. Am, ¿Te doy mi teoría? Dime, Esto es cuando estaban en Sakura Gakuin todavía. sí, es como si fuera, Porque son... Yui y Moa están muy chiquititas. claro, yo lo que iba a decir, esto es, digamos, previo digamos, a la ceremonia que ya se hicieran de muerte y resurrección y vuelvan ya como aquí diosas del metal. Sí, sí, ya muy metaleras. Claro, efectivamente. Entonces, además se nota en el trasfondo de la música y de la canción, ¿no? Era como, parece como otro concepto distinto y claro, Y la carita que tiene Moa de sentimiento, como hemos visto en Sakura Gakuin. claro. Bueno, yo supongo que a nivel de producción esto sería como una especie de ensayo y error, ¿no? Vamos a probar con esto a ver qué tal Sí, funciona. como eran como equipos o así.
y ellas eran uno, pues lo mismo es de esa época. Que nos estamos tirando aquí un triple, pero vamos. Bueno, bueno, O lo mismo no. claro, claro. A ver, hay que tener en cuenta que esta canción se lanza en 2012. Así que, claro, el álbum debut de Baby Metal es Es un- 2014, creo. claro, por eso te digo que lo mismo es de cuando eran una banda ahí en Sakura Gakuin. Claro, claro. Y la verdad que esta no, de esta época hemos visto, creo que alguna, bueno, pero era de Sakura Gakuin, que cantaba además con esa chaqueta de cuadros. Ujú, sí, cierto. Así que bueno, con esto se va respondiendo. Si el primer álbum oficial es 2014, esta canción se lanza, pues sería un sencillo, así en plan, supongo que lanzarían canciones sueltas para ver cómo iba funcionando y Me si ya imagino. si tenía el tirón suficiente, pues podrían hacer un disco completo. Así que, bueno, pues, ¿qué podemos decir de la parte instrumental? Que claro, hay electrónica, Sí, hay ¿eh? un ritmo así pegadizo de baile. Lo que nos ha dejado muertos han sido los growls. Sí, a ver, no me ha quedado claro. ¿Quién hace el growl, tío? Hombre, imagino que Yui, que era la que estaba en ese momento en pantalla, no creo que No creo. fuera Yo, tan pequeña. Sería algún músico de... claro, es que parece como que no corresponde a ninguna. Si me tirara el triple, diría que es Su. Yo una vez le he visto hacer un gutural a Su. Sí, sí, la hemos visto, pero es que la veo muy pequeña para hacer eso. Así, además así tan grave y tan profundo. Ya, ya. Am, claro, entonces pasamos del ambiente discotequero a, cuando Ah, empieza aquí, al digamos, rapero. al rapero. Y aquí ya es cuando me han desmontado. Yo no sé si esto va a ser como conforme va avanzando la canción, vayan experimentando varios estilos. Tú imagínate, aquí estamos realmente Estamos divagando. divagando, pero si tú haces, imagínate, ¿no? Voy a probar con una canción, imagínate que eres el productor y dices, bueno, pues en la canción voy a meter cuatro estilos, ¿vale? Que yo creo que pueden ir y voy a hacer un estudio de la gente, a A ver ver cómo qué funciona. parte le ha gustado más. Imagínate que en una de las partes le mete rollo metalero y de pronto ese es el que funciona. Pues vamos a tirar por aquí. Yo no sé ¿Eh? si Ya. puede ser, No sé, no sé. ¿vale? Em, Imagínate, ¿no? Que ahora hay un rollo metalero y acierto el triple. No Bueno, sé quién es la que está aquí. Imagino que será Yui y le sobran gafas a la pobre. sí, le han puesto. Bueno, Parece la mosca de la tele. sí, 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 sí. Bueno, si sabéis quién hace el growl, por favor, ponedlo en comentarios. Bueno, vamos a continuar a ver cómo va avanzando. Venga, un poquito para atrás. Yo creo que justo antes de que empiece el rapeo. Y seguimos. 頭揺らせメガネ外せ頭マイマイせメガネ外せ頭マイマイせメガネ外せ Are you ready to move? Are you ready to move? Put your
Bueno, pues desvelado es Su, la que hace el gutural. Es, Bueno, ha hecho una, no sé yo si ha hecho todos. bueno, bueno, es un gutural casi screaming, pero oye, de pronto, al final ha habido cambio metalero, ¿vale? Y a la, tan dis- metalero. y volvemos a la discoteca Sí, de vuelta, ¿no? Un poquito como para finalizar. Ah, madre mía. Pero yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que realmente ella hace como que hace el gutural, pero no lo hace ella. es Tiene que que la veo muy pequeña para hacer Sí. Tiene que ese nivel. ser, pues, seguramente algún miembro de la banda que graba, Sí, algún músico de soporte, algún músico de un soporte que bajista sí, claro, o... que hace el cultural. Todavía no está Momo por ahí para decir aquí estoy yo. Claro, efectivamente. Así que, bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, pues genial. El cambio a metal me ha sorprendido mucho, ¿vale? Porque yo pensaba que en el caso de que fuera metal no iba a ser tan extremo Sí, sí, ya. como esto. Así que, bien, 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 bien. Estupendo. Am, bueno, Dale, dale, dale otra vez para atrás. sí, sí, ahora le voy a dar. Estoy viendo un poquito cómo sería el tema de la letra. Bueno, ahí la canción va jugando con expresiones, ¿no? A rato juvenil, a rato optimista, a ratos en plan humor irónico. Celebra, digamos, como ser libre para ser diferente, algo así es. Bueno, vamos a recuperar el momento, me transformo en metalera. Les quedan las gorras muy grandes y las gafas también, tío. Bueno, venga, seguimos. いつ寝たの En esta última parte han jugado con la electrónica, pero metiendo ya guitarrazos y doble bombo. Sí, Aquí, esto es una canción de experimentación total. pero total. Además que yo decía, digo, Ine, yo juraría que ya hemos reaccionado, pero en vivo.
¿Sí? Sí, el 4 de abril. Que por cierto, tendremos que corregir el título y poner INE, porque seguramente... No, no, está puesto INE. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí. Mira que lo compruebo aquí en línea. Compruébalo, compruébalo. Bueno, mientras lo hago aquí un poco resumiendo, ¿qué qué te ha parecido? Pues la verdad que para lo pequeñas que son, ahí dan mucha caña. Ujú. Y yo creo que es lo que estamos hablando, que era un vídeo para ver por dónde tiraban. Sí, ¿verdad? Porque es que son muy niñas, Ostras, sobre todo Moa y Yui, ¿eh? sí, bastante, bastante. Ostras, lo hicimos hace 4 meses. El 4 de abril. El 4 de abril. Bueno, Estamos a septiembre ya, ya ves. mañana. Ujú. Am, Madre mía. es impresionante. Bueno, te voy a decir más, no va a ser la última vez que vamos a reaccionar a INE, porque tenemos otro directo de 2015 que lo veréis seguramente, si no es hoy mismo, dentro de poco, ¿vale? Porque muchas veces grabamos las cosas y no sabemos cuándo se van a publicar, a veces, ¿vale? Porque hay que cuadrar, no siempre podemos agrupar todo el contenido que se graba en un día porque no queda heterogéneo, ¿vale? Sino queda a veces, Claro, claro. Y no imaginaos. queremos saturaros. Claro, efectivamente, no queremos ni haceros en el mismo día 4 canciones extremas, ni queremos en el mismo día 4 canciones occidentales que coincidan, es decir, entonces más o menos queremos que cada día cuadre de la mejor manera posible. No siempre se puede, pero tratamos de hacerlo, ¿vale? Para que tengáis variedad. Bien, pues fenomenal. A mí esta canción, bueno, me da que pensar y creo que va por ahí en los tiros. En este caso, pues los productores tenían algo en mente, pero todavía no tenían claro el qué. Eh, pero, pero sí querían tener a estas chicas en un proyecto aparte, pero decir, ¿dónde pueden encajar mejor? Bueno, pues vamos a experimentar, Rapeando con el J-pop o claro, o con el con metal. el metal. O con la última variante que es un poco experimentar entre una mezcla entre metal y electrónica. Bueno, y de aquí el resto es historia, ¿no? Crearon un género nuevo Acertaron. llamado Kawaii Metal y a partir de ahí fueron evolucionando. Pues amigos, nos ha encantado. Gracias Fernando Pellitero por traernos esta joyita. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. 2 niveles de hacerte miembro del canal, que son una de las formas de apoyarnos. El nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. A estas alturas tendréis que tener seguramente ya disponible lo último para miembros que hemos hecho, David, era Nemófila Sí, en es la canción Zen, pero la cámara solamente enfocada en Mayu, verdad, es verdad. ¿vale? Que ríete tú de las contorsiones de la niña del exorcista, ¿vale? Yo, De verdad, ¿eh? yo creo que si actúo como Mayu me hubiera roto el cuello 3 veces. Bueno, y después tenemos el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o incluso 10 reacciones en un periodo de un mes, dependiendo del Patreon que elijas. Si, bueno, los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos un montón. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchísimas gracias. Ya hemos superado 4.500 suscriptores.
De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Sí, Luego, esperamos vuestros comentarios. Tened en cuenta de que siempre intentamos responder, pero son muchos comentarios. Eh, a veces ha pasado que he respondido un comentario meses después, pero, sí, sí, no, claro, cuando claro, pero tenemos tiempo, ¿no? al ritmo que publicamos, que son unas 4 reacciones diarias, más o menos, muchas veces no tenemos el tiempo de poder hacerlo, pero no es por falta de ganas. Es decir, tarde o temprano llegará, Os pero contestaremos, os no. contestaremos, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias, lo dicho, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.